Adelante, doctor Fernando. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todas y todas. Bienvenidos a nuestro seminario de investigación educativa del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. El día de hoy llevaremos a cabo la sesión del mes de abril y nos acompaña para ello el doctor Antonio Gómez Nachiqui, de quien me permitiré leer un extracto, un pequeño extracto de su amplio currículum. El doctor Antonio Gómez Nachiqui es doctor en ciencias con la especialidad de investigaciones educativas, es profesor y asesor de tesis en diferentes programas de posgrado en varias universidades del país. Ha publicado en diversos diarios y revistas de difusión, así como 6 libros y varios artículos de investigación en revistas nacionales y extranjeras. Es miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red Convivencia, Disciplina y Violencia en las Escuelas, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Sus líneas de investigación son violencia escolar, cultura de paz y análisis de instituciones educativas. Sin más, cedo el uso de la voz al doctor Antonio Gómez Nachiqui, quien nos compartirá la presentación Pensar la Paz en una Universidad Estatal. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy agradecido por la invitación. Y a Fernando, ¿me escuchan, verdad? Sí. Y a Fernando, que bueno, pues esto hizo el contacto, además de que lo conozco desde hace muchos años. Y bueno, el día de hoy me voy a permitir compartirles un trabajo, una investigación sobre la Universidad de Colima, que es la Universidad de Colima, y el tema general es la cultura de paz. Me voy a permitir compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, miren, se llama el trabajo Pensar la Paz en una universidad estatal. ¿Está cambiando la presentación? Ya. Bueno, en primer lugar debo de decir que se han hecho muchos esfuerzos para que las universidades y los institutos promuevan la investigación en términos de la educación para la paz y el desarrollo de la cultura de la paz. Se han hecho esfuerzos importantes por promover los derechos humanos, la ciudadanía, pero sin embargo se enfrentan a un ambiente muy complejo, marcado por la violencia, el narcotráfico y la pobreza, ¿no? Y sin embargo, lo que queda pendiente es que en las universidades, los institutos de investigación, promuevan diseños y planes de programas educativos con estrategias puntuales, o sea, no recomendaciones generales, que bueno, como veremos más adelante, es en realidad el punto de quiebre en este tema, ¿no? En realidad, desde la perspectiva teórica, pues hay un avance importantísimo en términos de la reflexión sobre los valores, en términos sobre la promoción de los derechos humanos, la equidad. Es decir, que en términos discursivos, el tema es muy bienvenido, y si bien es cierto que se necesita esa narrativa, también debemos de decir que hay una flaqueza, son los estudios de carácter empírico, ¿no? Y esto es acudir a los jóvenes, acudir a los docentes, para que desde ahí se promuevan las estrategias y las acciones. Miren, las características de la investigación fue la siguiente. El proyecto consideró básicamente los objetivos de desarrollo sostenible, el número 4, educación con calidad, y el número 16. Y para cuando se realizó la investigación, el Plan Integral de Cultura de Paz en Instituciones de Educación Superior que promovía la NUYES. Debo decir que cuando se inició esta investigación, por allá el 17, 18, 2021, por ejemplo, nosotros iniciamos con lecturas iniciales, pero el tema todavía no había despuntado como es ahora. Por eso había como una cierta resistencia, incluso incredulidad para aceptarlo. Yo recuerdo que cuando propusimos el tema en la Universidad de Colima, el director de vinculación nos dijo, no, este tema es bueno, la universidad ha hecho acciones, pero pues no es necesario investigarlo más. Desafortunadamente para él, la situación cambió cuando
la cantidad de discursos, tanto de educación superior y la educación básica, empezaron a promover con fuerza el tema, porque era una necesidad que se estaba haciendo. Bueno, nuestro trabajo de investigación buscó comprender el concepto de la cultura de paz en una institución de educación superior, tomando en consideración las condiciones en donde están los sujetos y lo realizan cotidianamente. Pero también nos preocupó mucho identificar lo que desde su perspectiva eran las propuestas, las acciones, las estrategias, las sugerencias y recomendaciones que ellos hacían para promover este trabajo. De igual manera, nosotros era recuperar las distintas voces en el espacio institucional que por lo regular muchas veces se dan por sentadas, ¿no? Y también para nosotros fue una lección, porque no solamente era identificar la experiencia que los sujetos en investigación estábamos nosotros entrevistando, sino también un aprendizaje para nosotros en términos del tema, cómo se vivía, y nos ayudó a reflexionar sobre las creencias que nosotros teníamos sobre este asunto. En fin, en resumen, podemos decir que era comprender las nociones, ideas y supuestos que que estaban permeando en la institución para el día de mañana poder poner a disposición en un repositorio y que fueran analizadas y en su caso compartidas. La filosofía del proyecto fue básicamente la siguiente: lo relevante no es lo que se supone que las personas deben hacer, sino lo que en realidad hacen. Y aquí en este tema es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Cuáles fueron nuestras preguntas de investigación? Miren, ¿qué información manejan docentes y estudiantes de diferentes facultades en relación con los valores, actitudes y principios de la cultura de paz? ¿Qué aspectos identifican? ¿Cómo los conceptualizan? ¿Cómo consideran docentes y estudiantes que la cultura de paz se transmite e incorpora en el proceso de toma de decisiones para la solución de distintos conflictos que se presentan en la institución? ¿Y qué acciones, sugerencias, estrategias y recomendaciones consideran necesario implementar para promover la cultura de paz en la institución? Nuestros objetivos, obviamente, tienen una relación directa con las preguntas, o analizar opiniones, ideas y concepciones de estudiantes y docentes de diferentes licenciaturas de la Universidad de Colima sobre la cultura de paz. Y en tanto que los objetivos específicos era caracterizar los principales obstáculos, conflictos y retos para la promoción y desarrollo de la cultura de paz en una institución. Y finalmente, identificar las estrategias, sugerencias y recomendaciones que hacían en torno a este tema. Desde luego que para poder abordar un tema tan complejo es necesario tener todo un bagaje y la producción de documentos normativos, las bases jurídicas y los aportes pedagógicos han sido muy importantes. Aquí solamente en este cuadro pongo los más relevantes y esto nos obligó a hacer una revisión profunda de cómo se está orientando, cómo ha ido evolucionando el concepto en términos teóricos. Recordemos que cuando recién termina la guerra, pues toda esta literatura de desarrollo de la cultura de paz es para evitar el conflicto entre países. Después ya pasa sobre los derechos civiles, derechos humanos, y ahora pasa a otra connotación que es la que vamos a ver a continuación. Pero lo que sí es una situación importante conocer, y en eso hemos hecho algunos sondeos con instituciones de educación superior, pues en realidad no se conocen todos estos instrumentos y eso ha imposibilitado que muchas de las recomendaciones o de las estrategias que propongan no tengan un fundamento ni normativo, ni legal, incluso pedagógico para poder hacerlo. Entonces, una recomendación que podríamos hacer al respecto es conocer todo este entramado legal y normativo, que es muy importante conocerlo y que es la carta de presentación de la cultura de paz. Miren, hay infinidad de definiciones sobre cultura de paz, sobre el desarrollo de la cultura de paz. Hay la paz armada, la paz intermedia, la paz de Dios. Hemos hecho una colección, no sé, unas 75 definiciones. Y obviamente que las interpretaciones, algunas se parecen, algunas son muy contradictorias, pero lo que, por ejemplo, decía Wittgenstein, es de que cuando un concepto tiene múltiples interpretaciones, no hay más como que ir al lugar en donde lo están utilizando y tratar de comprenderlo para ver en ese cúmulo de personas cómo lo están manejando.
De todas las definiciones que nosotros pudimos encontrar, identificamos esta que es de la ONU y que me parece que da los argumentos suficientes para entender cómo nosotros podemos comprender cómo es que un movimiento por la defensa de los bosques, una clase de box, una clase de música, que todo se enmarca en ese contexto de desarrollo de cultura de paz, caben. Y la lógica es la siguiente. La cultura de paz, en términos de la definición que nosotros compartimos para este trabajo, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Lo interesante de la definición son las dimensiones que acompañan, que están del lado derecho, y ahí sí uno puede ver, por ejemplo, el desarrollo de los derechos humanos, el respeto económico, social, los asuntos sostenibles, la igualdad de mujeres, la participación democrática. Entonces, dentro de estas dimensiones, ahora uno puede entender por qué a cualquier situación que a veces sin fundamento se llama, hacemos una caminata para la paz, por ejemplo, sin comprender el fundamento, podría entenderse en el marco de esta definición. Y es importante tener una definición amplia porque la producción académica se ha disparado de manera brutal y algunas énfasis que ha tenido este concepto, por ejemplo, ha sido sobre el tema de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos y la paz, o el bienestar y el ambiente sostenible y la paz. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para entender la lógica de cómo se construye. Nuestra perspectiva teórica que utilizamos es el análisis institucional. Y aquí, perdón, aquí lo importante, perdón, aquí lo importante es entender que la institución no es en referencia a un establecimiento, sino al espacio en donde se produce y reproduce un entramado de relaciones que tienen en ese lugar y que a veces pueden tener connotaciones completamente diferentes. Es decir, que dentro de cada institución existe una multiplicidad de opiniones, proyectos, puntos de vista y que en realidad no establecen como principio la obediencia de lo que la institución prescribe, sino pueden llegar a tener otras ambiciones y otros fines. Podemos decir que existe un conjunto de fuerzas que operan al interior del lugar y que es una lucha constante entre lo instituido, es decir, el deber ser, y lo instituyente, es decir, cómo los sujetos apropian todos y cada una de esas normas y las ponen en ejecución de acuerdo con sus valores y sus perspectivas. Dentro de este corpus del análisis institucional, el concepto de cultura para nosotros fue central, en términos de que nosotros teníamos que comprender de la institución los sistemas de socialización, por ejemplo, es decir, el contrato fundacional, los usos y costumbres, los valores y prejuicios, los mitos y los héroes, la filiación teórica, las ceremonias y ritos que componen todo ese entramado de cultura que tiene la institución. ¿Para qué? Pues obviamente con el fin de ver cómo se negocian los conflictos, la equidad, el respeto, la sustentabilidad. Es decir, nuestra noción de cultura institucional es muy importante para entender una parte del concepto que estamos trabajando en relación a la paz. Debo decir que una de las bondades del análisis institucional es que trabaja desde la perspectiva de la intervención institucional, es decir, en donde es posible que uno, como analista, intervenga con los analizadores suficientes, los sujetos le devuelvan significado y nosotros también devolverles la información para que ellos reelaboren la propuesta, ¿no? Pero también otra de las bondades es que una propuesta, una estrategia, solamente será válida si los sujetos la conocen, la apropian y la asumen, que quizá es donde nosotros podemos ver la bondad de cada una de las recomendaciones que nos hicieron. Sobre la revisión de la literatura es muy importante decir lo siguiente. Recordemos que esto está hecho todavía hasta el 23 y 24, 25 hay una explosión importante de la producción académica. De acuerdo con el tiempo que nosotros revisamos acá,
encontramos una cantidad enorme de cursos, diplomados, estrategias, no siempre con respaldo científico, que prometían pues devolver la tranquilidad, el bienestar, resolver los conflictos, eliminar el bullying, el cyberbullying. O sea, también hay una oferta ahí muy tramposa en términos relacionados con el tema. La otra cosa que encontramos es que predominan muchas investigaciones elaboradas a partir de encuestas y que se traducen en índices, ¿no? Para medir los porcentajes ahí de satisfacción y bienestar, y medir la satisfacción en las instituciones. Lo que encontramos dentro de esos dos grandes ejes, que por un lado no se evalúan estas propuestas, es necesario evaluar cuantitativa como cualitativamente los diversos programas y estrategias que se han implementado, de que hay una deuda importante en ese aspecto. Y la otra es que al menos hasta el tiempo que nosotros revisamos, es muy incipiente en los trabajos comparativos a nivel local, nacional e internacional. Lo que sí fue para nosotros una fortuna es que son escasos los estudios que retomaran la opinión y percepción de los sujetos en la institución desde un enfoque cualitativo. Y esto nos dio como que un paraguas para encontrar aquellos trabajos que nos pudieran nutrir. Ahora sí, sobre el proyecto. Bueno, fuimos 3 coordinadores, están los nombres: Oviaca Morlinga, Edgar Fidel Lozano Salmorán, y participaron con nosotros 25 estudiantes de práctica profesional y servicio social, a quien se les dio una capacitación amplia, un taller para saber entrevistar, cómo transcribir, las primeros organización de la información. Entonces hubo un seminario muy interesante porque eran jóvenes de distintas facultades. Eso permitió tener y compartir con ellas, con ellos y ellas, habilidades en términos de algunos tenían más habilidades para entrevistar, otros para poder interactuar con la gente. Entonces es un grupo muy interesante de jóvenes que a final de cuentas fueron el sostén del proyecto. Ahora, como era un proyecto que tenía que intervenir y trabajar en la universidad, buscamos quién era el encargado del programa de cultura de paz, y fue el Centro Universitario de la Familia Universitaria, que si bien la universidad ha hecho muchas acciones desde hace tiempo relacionadas con la paz, pues este programa trataba por primera vez de organizar desde el punto de vista de la investigación algunos esfuerzos. Por fortuna fuimos el primer proyecto y a partir de ahí pues recibimos el apoyo. Si de otra manera hubiera sido muy difícil poder ingresar a la institución porque íbamos a entrevistar a docentes y a estudiantes, ¿no? La metodología es un estudio cualitativo exploratorio, no se había hecho ninguno, apoyado en entrevistas de tipo etnográfico. Los recursos son la entrevista, la observación, el diario de campo. A partir de la teoría fundamentada, utilizamos el software MassQDA. Las acciones de búsqueda incluyeron la revisión documental, entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes, entrevistas a informantes clave como académicos e investigadores educativos, y las observaciones en algunas actividades académicas en los distintos campos de la institución. La muestra pues, fue cualitativa y no intencional y no representativa estadísticamente. La duración de la investigación fue de marzo de 22 a marzo de 23. Fueron 44 sujetos de estudio, docentes de tiempo completo 12 y estudiantes del último año de 11 licenciaturas. Aquí en la tabla están las delegaciones, los campos que tiene la universidad y los docentes. Y podemos ver que las facultades a las que nosotros fuimos o entrevistamos a las personas: ciencias, ciencias políticas, tratando de alguna manera de ver un contraste entre aquellas que se denominan como duras, de las disciplinas duras, y las disciplinas de humanidades y sociales, ¿no? El chiste, y esta era una hipótesis inicial, es que partíamos de la idea de que, bueno, ciencias sociales y humanidades va a tener una narrativa importante, van a conocer los términos, van a hacer propuestas interesantes. Pues la realidad fue otra. En realidad no se corroboró esta hipótesis y vamos a ver a continuación. Una reflexión sobre la teoría fundamentada. Pues sí, nuestro método es un método de la comparación constante, ¿no? O sea, donde el investigador simultáneamente codifica en primer momento los datos,
hace comparaciones y en eso el programa, el software es una maravilla porque nos ayudó a hacer estas comparaciones. Se desarrollan los conceptos, los vamos trabajando en el equipo, los refinamos, identificamos sus propiedades y exploramos las interrelaciones. Y ahora sí tenemos ya como que las categorías finas. ¿Cuáles son los momentos en términos metodológicos de la investigación? Fue un aspecto descriptivo, analítico e interpretativo, ¿no? Y en cada una de ellas se va llegando a saturar los datos hasta que por fin nos arrojan aquellas categorías que para nosotros fueron centrales en términos de poder llevar a cabo nuestro análisis. El esquema que nos arrojaron fue este, en donde lo que prevalecen son aquellas concepciones a partir de definiciones y percepciones, valores, y ahí aparece una lista de valores muy importante que vamos a analizar después. Están los principios como otro elemento central de las categorías y el tema de la violencia o las violencias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver el esquema, en la parte de arriba están las fases en que se lleva a cabo la investigación y abajo están las partes en donde se llevan a cabo las distintas codificaciones a partir de la comparación constante para poder llegar a nuestro modelo. Los hallazgos. Bueno, el primer apunte es sobre el contexto. Se reconoce que es un contexto estatal con fuertes problemas de violencia en contra de las mujeres, principalmente feminicidios, violencia intrafamiliar y violencia social. Para cuando nosotros levantamos la investigación en Colima, este tema fue, si bien es cierto que no desapareció la violencia, este tema en ese momento despuntaba. Hay también un temor constante de que la violencia estatal invade el espacio universitario. Y esto a raíz de que varios integrantes de la universidad pues, han sufrido distintos tipos de violencia en las colonias y los municipios. También es importante señalar que uno de los primeros hallazgos es que la universidad es vista como un lugar seguro de protección ante la violencia que se vive socialmente al exterior del Estado, en el alrededor del Estado. Y ahí la opinión y la percepción de los sujetos de que es un lugar de convivencia pacífica en términos generales en relación con el ambiente externo. Y temas como la paz, la cultura de paz, los derechos humanos, hay una predisposición positiva en términos de que, bueno, es algo que hay que necesario promover, desarrollar, recomendar. Ok, pero el asunto cambia cuando estos fenómenos se analizan en la cotidianidad de los hechos, ¿no? Lo que yo les mencionaba es que no hubo una gran diferencia entre las opiniones de las entrevistadas en áreas sociales y humanidades, ni de la de la salud, ni las ingenierías. Ahí todo mundo tiene más o menos una percepción positiva y se encaminan al desarrollo de cultura de paz y al respeto de los derechos humanos. En ambas, digamos, grandes columnas, digamos, disciplinas duras y no duras, hay toda una narrativa que habla de libertad de expresión, defensa de derechos, lucha por la igualdad, la justicia, etcétera. Y son capaces de enunciar propuestas muy interesantes, tanto de la parte de humanidades como no humanidades. Hay una percepción positiva, digámoslo así, de valores y principios de rechazo a la violencia, a promover una convivencia pacífica y a la necesidad de promover estos temas, digamos, en términos generales. Ahora, un ejemplo. El estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil señaló al respecto. La paz es importante, pero aquí no vemos nada de eso. Pero estará bien que los docentes nos tratarán mejor, con más respeto. Sí, más tolerancia, más respeto. Otro estudiante de Letras y Comunicación. Urgen temas así, pero no que nomás se queda en el puro bla, bla, bla y se ríen, ¿no? Bueno. Ahora, las nociones científicas, y aquí sí hay cosas interesantes. Por ejemplo, una primera gran noción que lo comparten los docentes es como una aspiración a lograr. Bueno, la paz no existe, pero cuando se llegue seremos felices. Bueno, eso aparece en los discursos. El respeto a los demás es, digamos, el punto central porque todo el mundo parte de la idea de que para tener paz hay que respetar a los otros, lo cual es una narrativa de los docentes en su discurso. Y la búsqueda de armonía y paz interior, esto es verdaderamente interesante porque
A diferencia de los jóvenes que no hablan de la búsqueda de paz interior, los docentes sí. Y esto está asociado con algo que veremos más adelante, cuando se quejan de que están saturados de actividades y que necesitan cosas para entender al estudiantado actualmente, ¿no? La segunda percepción, y eso sí habla de docentes hombres, ¿no? Es que hay un entorno civilizado, se identifican, sí, algunos conflictos, pero no graves o muy graves, ¿no? Lo que se define en términos teóricos como una paz negativa, es decir, la paz que es posible mediante la supresión del conflicto, los problemas, la violencia, los enfrentamientos y la guerra. En términos sintéticos, podemos decir que si no hay nada grave, pues ahí la vamos llevando bien. Pero aparece una tercera noción que es la que a mí me llamó la atención, que es esta idea de que es una concepción vinculada a la justicia, a la atención de los problemas por medio de una participación activa que invita a la acción, a la lucha y defensa ante cualquier amenaza de los derechos humanos, con el propósito de prevenir, mitigar y solucionar los conflictos violentos, con énfasis en el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. La percepción, las nociones identificadas desde esta perspectiva obedece a docentes jóvenes y estudiantes, principalmente mujeres, lo cual llama poderosamente la atención por el término de la justicia que aparece como relevante para las estudiantes mujeres. En el tema de los valores, la otra categoría, aparece la siguiente pregunta que nosotros hicimos. ¿Cuáles valores consideras importantes para el desarrollo de la cultura de paz en la universidad? Por favor, comenta un caso o experiencia personal que recuerdes. Y bueno, aquí los testimonios desde una perspectiva instituida, es decir, desde el deber ser, hay cosas muy interesantes. Dice, la solución a los conflictos por la vía pacífica y negociada, como lo dijo un alumno, yo creo que a nadie le conviene estar en una institución con problemas para uno, y si los hay, pues a negociarlos y a llegar a acuerdos. Y no hay otro camino. Qué bien, ¿no? Alumna de filosofía, yo creo que si algo nos caracteriza como comunidad universitaria es el rechazo a la violencia y tratar de arreglar las cosas de manera pacífica. Ah, bueno, está muy bien. Ahora, desde una perspectiva instituyente, y el discurso obedece a un estudiante de ciencias políticas. Para nadie es secreto, hay acoso de compañeros, intendentes y uno que otro maestro. No siempre se hace justicia. ¿Cuántos han aparecido en los tendederos? El puño de güeyes. ¿Y por qué no les meten denuncia? No hacen nada. ¿Qué más quieren para actuar? Uno puede ver ahí en la construcción de la narrativa las cosas cómo van cambiando, ¿no? Y esta imagen nos permite ver cómo después de haber hecho el análisis de las distintas narrativas de los sujetos, cómo fuimos identificando los valores. Y el primer llamada de atención es que en lo que está marcado de verde es la narrativa de las mujeres. En las docentes, el primer valor es la justicia. Las estudiantes es la justicia. Y se parece muchísimo la manera en que ambos sujetos identifican el valor de la justicia y los valores. Si nos vamos del lado derecho donde dice docentes, pues ahí la cosa cambia. Ahí los valores, sí aparece la justicia en términos de los docentes en tercera posición, pero si ustedes ven cuando dice estudiantes, no aparece la justicia. Hay otro tipo de valores que están trabajando ahí. Y esto está asociado básicamente con la manera de percibir y de promover la noción de cultura de paz, ¿no? El tema de las violencias, la otra categoría, pues sí, en términos generales, la narrativa de la institución reconoce, en términos generales, de que hay un clima de convivencia pacífica, los sujetos lo dicen así, la aceptación de conflictos, lo cual ya es algo importante porque, bueno, reconocen, ¿no? El conocimiento de canales e instancias para atender conflictos, hay muchas dependencias, en la oficina del abogado, el consejo técnico, etcétera, y protocolos, aunque debo decir que tanto de dependencias como protocolos, la mayoría de los entrevistados no saben cómo funcionan. Saben que existe, pero no saben cómo funciona. Y el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la justicia. Digamos que para entender cómo los sujetos identifican ese discurso antiviolencia, se basaría en estos aspectos que acabo de leer. Ahora, analizando el tema de la violencia por sujetos, las cosas cambian. Pongo nada más el ejemplo de las estudiantes mujeres y cómo se fue desagregando la categoría.
Las mujeres, por ejemplo, hay una cultura machista, hay un trato desigual, la violencia verbal y psicológica, violencia y maltrato en las relaciones de amigos y en el noviazgo. Es decir, que la cosa es contrastante con su discurso. Y nosotros podemos ver que al centro están las categorías y en la parte exterior, pues sí, como ellas representan, identificamos algunos ejemplos para que ustedes vieran cómo lo manifiestan, ¿no? Leo nada más alguna: violencia y maltrato en las relaciones de amigos y en el noviazgo, el sexo, la venganza, el sexting. Y hay una entrevista, dice, sí, a una chava le mandaron unas fotos de ella, su ex. Le dijimos que denunciara, no quiso. ¿Que para qué? Total dice que no hace nada, no hay justicia. El término de la justicia aparece frecuentemente. ¿Qué conclusiones podemos nosotros aportar al momento? Bueno, se necesita promover estudios que retomen la opinión y la percepción de los sujetos desde un enfoque cualitativo, ese es urgente. No se aprecia gran diferencia en la argumentación y defensa de relación con la promoción y desarrollo de cultura de paz en las diferentes licenciaturas, tanto la parte de los profesores como de los estudiantes. Fue recurrente mencionar distintos derechos como la libertad, la expresión, los derechos humanos, la lucha por la igualdad, así como la enunciación de las diferentes sugerencias y propuestas. Se reconoce el conflicto como parte constituyente de la interacción cotidiana. También se identifica que el discurso de la paz en general, pues sí ha cambiado de una ilusión utópica y que cada vez está enfatizando más esta idea de que tiene que ver con la realización de la justicia y el respeto que están asociados a ella, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que la opinión de los sujetos son contrastantes en términos de los valores que privilegian, como habíamos mencionado. Y si bien, por ejemplo, los estudiantes varones señalan que no hay violencia extrema y que es fácil convivir de esta manera, pues como lo hemos visto, contrasta con la opinión de las estudiantes, ¿no? Y obviamente el profesorado, pues sí se mantiene la idea del respeto como uno de los puntos centrales, promover mayor equidad. Es decir, aquellos valores que uno no puede estar en contra de ellos y que se tratan de reforzar de alguna manera. Ahora, lo interesante en el aspecto de los profesores es analizar el tema de la brecha generacional. Se insiste mucho en que los profesores ya de salida o con muchos años en la institución son más reacios a trabajar estos temas. Y si a esto le sumamos que vienen de algunas facultades en donde tradicionalmente el discurso ha sido enfáticamente, digámoslo así, con poco reconocimiento a los derechos y valoración de las mujeres, pues la cosa se complica, ¿no? Llamo, por ejemplo, ingeniería, ¿no? Veterinaria, por decir otra, en donde, pues sí, los profesores estos temas les parece que no tienen razón de ser. Y ahí la crítica de los profesores jóvenes es que, bueno, pues si no van a hacer algo, pues tendrían que madurar un poquito más en esos términos a pesar de los años de trayectoria escolar, ¿no? Y los estudiantes, pues sí, hay todo un discurso importante y que hay una cosa que se valora mucho ahora en la institución y que en un principio no tenía tanta repercusión, y es esta política de tolerancia cero que las estudiantes principalmente reconocen como algo muy positivo en la institución y que pues obviamente es necesario fortalecerlo, ¿no? Y reconocen, pues obviamente, toda esta connotación de violencia verbal, calificaciones, burlas y acciones. ¿Qué recomiendan ellas? Pues a todo el mundo mandarlo a capacitar en situaciones de género de una manera importante para que esto pueda cambiar. Pero como nosotros sabemos, esto es un esfuerzo mantenido, permanente, que no se ha seguido como debe ser. Pero además de capacitar de manera permanente, uno también tendría que presentarles algún espacio en donde ellos pudieran de alguna manera recurrir a alguna estrategia. Y hablo en dos ámbitos principalmente. Uno, estrategias de aula, que es lo que demandan los profesores, y por otro lado son estrategias para poder afrontar de alguna manera conflictos socioemocionales, pero no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores. Porque una de las cosas que encontramos recurrentemente en la entrevista es que muchos profesores decían: no podemos llevar a cabo nuestro trabajo o promover una cultura de paz si nos sentimos que estamos desbordados por la presión académica
por las constantes demandas del estudiantado, etcétera. Ese fue otro polo importante a desarrollar posteriormente en algún trabajo, en donde los profesores se quejan de esta idea de poco bienestar que están al desarrollar su actividad docente. Otra de las cosas es el cyberbullying, que a diferencia de algunas revisiones anteriores, se daba mucho en educación básica, pues ahora está apareciendo con una fuerza impresionante en educación media superior y superior. Y otra cosa que demandan mucho, que les llama poderosamente la atención, más allá de toda una connotación de cultura de paz, es entender el conflicto. Y eso está bien, porque bueno, si a una persona le enseñas a manejar el conflicto, la mediación, la resolución, bueno, podrías de alguna manera vincularlo con el tema de cultura de paz, pero si a ellos les solicitamos estrategias, se fueron básicamente sobre esta idea de conflicto, ¿no? Y la última que yo les comentaba es pronunciamiento muy enfático en torno a crear un espacio de formación específica. Hay muchos talleres, muchos cursos, cada año hay cantidad de estrategias que en un taller se diseñan, en cursitos pequeños también se promueven, etcétera, pero no hay un espacio de formación. Y si algo hemos aprendido de la literatura que hemos revisado, es de que se necesita un cuerpo especializado de profesores que más allá de volverlos unos expertos en términos sociológicos, filosóficos de lo que es la paz, cuenten con habilidades suficientes para hacer trabajo de formación hacia sus profesores o hacia los estudiantes. Y en ese sentido, es como estamos construyendo actualmente una propuesta. Y creo que si algo demuestra este estudio que en su momento no fue muy bien recibido, es de que de alguna manera hacía falta eh, concentrar en un espacio aquellas ideas que hicieran reflexionar sobre este tema para poder justificar la existencia de un programa que nos ayudara de alguna manera a entender este fenómeno que ha sido tan complejo. Yo la dejo hasta aquí y me gustaría escuchar sus comentarios y dudas para ver si puedo atenderlas de una manera que se me comprenda. Muchas gracias, Antonio. Nos dejas reflexionando sobre diversos elementos. Abriríamos entonces el micrófono, el chat, para compartir algún comentario, las preguntas a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Antonio Cópez Nachiqui. Estamos también transmitiendo por las redes sociales del instituto, entonces por ahí también nos pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas en lo que alguien levanta la mano. Yo quisiera hacerte una pregunta. Comentabas tú que este tema se ha ido impulsando en los últimos años, tanto en educación, bueno, desde educación básica hasta educación superior. ¿Cuáles serían las particularidades, un poco para distinguir lo que se puede hacer en básica con lo que se debería o se debería promover en las instituciones de educación superior? ¿Qué diferencia el abordaje de la educación para la paz en estos dos contextos? Ah, muy interesante, Fernando. Pues mira, el tema que yo he visto en algunos trabajitos que hemos hecho en educación básica, pues el concepto de cultura de paz ha sido muy difícil de traducir a las estrategias. Recordemos que en educación básica hay una serie de proyectos que a los profesores les solicita para llevar a cabo su práctica y uno de los contenidos que tienen que abordar es el tema de la cultura de paz. Pues en realidad es una noción muy abstracta la que manejan y si no hay violencia y se respetan, es suficiente. Lo que vemos acá en el constructo universitario, pues es una elaboración ya más porque reconocen en su cotidianidad aspectos que les son afectados directamente a ellos y esto permite que de alguna manera la opinión sea muy diferenciada, tanto en la percepción como en el tratamiento de las cosas. Ahora, recordemos, son dos niveles. En uno está en la formación de niños, que tiene toda una lógica. Hay materiales muy buenos, muy interesantes, debo reconocer lo que se les han dado para poder hacerlo. Pero ahí se mete otra dinámica, que es la cantidad de proyectos que tienen que relacionar, la cantidad de contenidos en uno, y eso dificulta el asunto. No, acá en educación superior, pues afortunadamente se ha tratado de mantener el tema en específico y son distintos niveles de aproximación. En ambos, si yo dijera cuál es la coincidencia, pues hay todavía una dificultad para entender bien cómo son las dimensiones que tiene la cultura de paz
y una definición que les permita movilizarla adecuadamente. Y la otra, y habrá que decirlo, y en eso sí la escuela mexicana tiene un punto a su favor, es que lo contextualiza, y ese ya es un avance significativo, y que se deja de alguna manera con toda esta parte discursiva que todavía los profesores que pocas veces realizan investigación de educación superior en campo, pues tienen ese manejo, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Ok, muchas gracias. Tenemos un comentario y una pregunta de Melissa Aboitia, quien nos dice: hola, buen día, mi conexión a internet ha fallado porque me perdí algunos aspectos de la explicación, pero ella pregunta, ¿bajo qué criterios se seleccionaron o entrevistaron a los sujetos de la muestra? Ah, sí, muy interesante. Mira, en la muestra fueron 44 sujetos y que se respetara la paridad, hombres y mujeres, y los criterios fueran docentes de tiempo completo, independientemente de su formación, pero que trabajaran en una licenciatura, y los estudiantes de los últimos semestres con la idea de que, bueno, allá tenían un recorrido, una trayectoria y podían tener de alguna manera un posicionamiento diferente. Esos fueron los criterios que fuimos. Ahora, también es importante señalarlo que pues fue un trabajo pues muy difícil, porque a pesar de que es un contenido, digamos, amable, cuando les vas a hablar a una persona que vas a entrevistar a Zoe La Paz, pues no te reciben tan negativamente. O sea, yo recuerdo mis trabajos de violencia, nadie quería hablar, pero acá sí, como que todo el mundo le entra, pero les pides, obviamente, en una definición, sino qué relacionen, qué caracterizan, cómo lo ejemplificarían, y ellos van trabajando. Eh, en algunas ocasiones, esto es una anécdota, pues los profesores tenían miedo a responder y nos pedían la guía. Bueno, pues con todo su derecho se les manifestaba la guía. Y cuando era la entrevista, bueno, yo pienso que la ONU, y empezaba todo un recitario de la historia. En realidad no era lo que buscábamos, pero ahí te das como que cuenta de que el tema no es muy familiar en el ambiente cotidiano y solamente por algunos aspectos es como las personas lo desarrollan. Por eso nosotros señalamos que es necesario un espacio de formación para que todo el mundo tenga un referente, es decir, no que tengan la misma definición, pero al menos elementos que les permitan hacer un corpus coherente para presentarlo a otras. No sé si con esto respondo la pregunta de la muestra, Melissa. Melissa, creo que ya, Ya se les conectó el internet. me parece que sí tengo un problema. Si hay alguna pregunta adicional, pueden levantar la mano, pueden hacerla. Yo preguntaría una cuestión más. Por último, ¿qué seguiría para el proyecto, Antonio? Sí, mira, el proyecto pues, obviamente empezó a causar un poquito de ruido, lo cual fue bueno. Después entramos en una convocatoria que tiene la universidad después de muchos años, lo cual es muy bueno. Y promovimos un proyecto que se llama Buenas Prácticas para el Desarrollo de Profesores en la Cultura de Paz en la Universidad de Colima, que actualmente está en vigencia, termina en julio. Y ahí la idea fue ir directamente con los profesores de todos los campus y preguntarles, a ver, profesor, ¿cuál de su estrategia, sea áulica, sea en la institución, para promover esta idea de paz? Díganos. Y han salido cosas muy interesantes, ¿no? Desde que les faltan espacios para poder interactuar con ellos, desde que es necesario poner, por ejemplo, banners, que los valores de la paz sean algo permanente, que se incentive la idea de que el protocolo existe y que sepan actuar, y no solamente el protocolo de atención a violencia de género, sino de los múltiples protocolos que tienen las instituciones, pero que desafortunadamente son letra muerta para que al momento de que no se saben utilizar. Y algo muy interesante que apareció es esta idea de que además de promover, de hacer un esfuerzo permanente, pues se cree un diplomado, se cree una maestría, que es en lo que estamos metidos en este momento. Estamos ya fundamentando una maestría en cultura de paz y que, bueno, yo soy el que la está iniciando, ya hay una aceptación positiva y estamos por entregar el documento curricular. Esos son los pasos que ha seguido el trabajo y una parte que nos ha ayudado mucho la investigación es en términos de la justificación, porque con datos de la institución, con testimonios de la institución y la comparación a nivel de la oferta nacional e internacional, pues vemos que es un programa que pues todavía tiene posibilidades, ¿no? Muy bien. Ujú.
Relacionado con esta cuestión de la maestría, la necesidad de seguirse formando, Karen Rivera te agradece, muy interesante, muchas gracias por la presentación, y pregunta qué tipo de actividades se pueden proponer para un proceso de formación. ¿Qué tipo de actividades se pueden proponer para un proceso de formación? Hay como nuestras grandes líneas, yo diría que son tres básicamente. En la práctica docente, que es un tema recurrente que impacta tanto a estudiantes como a docentes. El otro sería el tema de la gestión, que está muy asociado con el conocimiento de la institución, su manejo, sus posibilidades, sus formas de actuar y también toda esta noción de protocolos. Y la otra, que tiene que ver básicamente con un esfuerzo teórico metodológico fuerte, porque parece mentira, pero falta una formación teórica metodológica seria que les ayude a los estudiantes, a los jóvenes, a tener cómo se ha evolucionado el concepto de paz y cómo se puede posicionar de una manera tal que se pueda trabajar tanto en el aula, tanto en la institución. Y no hay en esa parte. Al menos en el país yo conozco el doctorado de la Universidad de Guadalajara uno que está en el Sistema Nacional de Posgrado, como el único que tiene gestión de conflictos y cultura para la paz. Entonces, es bastante interesante. Y también la oferta a nivel nacional no es muy amplia, ¿eh? A diferencia de los múltiples posgrados que hay en el país, pues de cultura de paz no hay muchos. Y eso creo que es importante señalarlo, porque sería tanto el aspecto metodológico de intervención, el aspecto formativo en términos teóricos del concepto y los temas asociados, y la otra parte en términos de la gestión. Es decir, esas tres vías ayudarían en un proceso de formación integral. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Carla Ruiz, que nos dice, muchas gracias por compartir, doctor. ¿Encontró algún tipo de influencia de espacios físicos y simbólicos? Y bueno, añade, felicidades por la maestría. Justo iba a preguntar sobre cuestiones metodológicas, sobre cómo abordar la práctica de la ética más allá de hablarlo o entenderlo. Entonces, la pregunta es, ¿encontró algún tipo de influencia de espacios físicos y simbólicos? Sí, pues yo lo que encontramos, y esto está muy asociado con esta concepción de la institución como lugar de vida, en términos de que, pues en contraste con lo que está pasando allá afuera, los estudiantes se sienten resguardados, confían en la institución, si bien señalan que la vigilancia a veces es muy laxa en las puertas, de que antes los estacionamientos eran lugares para sentar a convivirse, no de manera muy armónica ni pacífica entre jóvenes, todo eso ha ido corrigiéndose. Y también participamos en un proyecto que se llama Desarticulando la Violencia en Instituciones de Educación Superior, y precisamente una de las preguntas tenía que ver con esos espacios simbólicos que los estudiantes referían como violentos, y al menos en el campo, los campos que nosotros identificamos, no se recordaba por parte del estudiantado un espacio identificado como altamente violento. Lo que sí eran conflictivos, por ejemplo, si se reunían un grupo de jóvenes y pasaba una chica en un corredor solo, inmediatamente pasaban ese tipo de cosas, pero tal a calificarlo como un aspecto grave, no, no, o sea, era para ellos, incluso para las mismas jóvenes, molesto, desagradable, pero no peligroso ni identificado como ese espacio, como el lugar en donde siempre pasan cosas, ¿no? Entonces, ahí sí es muy interesante porque la opinión de las estudiantes, si bien reconocen que hay conflictos de violencia verbal, no reconocen un espacio en específico. Ujú. Bueno, me parece que ya fueron las preguntas. Te agradecemos mucho desde el Instituto, Antonio, por lo que nos compartiste el día de hoy. Esperamos que volvamos a coincidir, quizá que nos presentes un poco sobre las buenas prácticas que encontraste en la Universidad de Colima. Y bueno, reitero el agradecimiento y posteriormente te daríamos llegar la constancia de participación vía electrónica. A Le todos les agradezco mucho. agradecemos, a todos y todas les agradecemos su asistencia y nos estaremos viendo en las próximas sesiones del seminario. Que tengan un muy buen día y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego, Antonio. Bye.